Es decir, Martí revivió en el siglo XXI, sus ideas revivieron en el siglo XXI con una impresionante fuerza. Ahora nosotros tenemos que lograr que eso se convierta en algo cotidiano. Lezama decía, Martí es un misterio que nos acompaña, pero nos acompaña. Es decir, es un misterio porque siempre nos está planteando desafíos, siempre nos está planteando retos, pero siempre tenemos que tenerlo muy cerca, te diría yo. Hay que sacar a Martí de lo común y ponerlo en el lugar que le corresponde. Su enorme pasión personal por su idea, su vasta cultura, su conocimiento del mundo que le tocó vivir, su inquietud intelectual por la ciencia, la técnica, la poesía, la literatura y el arte. Y desde esa base, la sociedad tendría que vivir esa perenne renovación que hizo de Martí un renovador y un revolucionario. El año 95 era un año importante porque era el primer centenario del levantamiento glorioso de los cubanos bajo la inspiración de José Martí, un siglo antes, 1895. Conversando con Armando Jar, un hombre de pensamiento y de ideas, surgió la idea de que era necesario proyectar hacia el exterior y desde el exterior al mismo tiempo un conocimiento, más que una divulgación, una propagación de las ideas de Martí. Era necesario llevar eso y unir sobre una plataforma muy amplia a personas que en distintos lugares del mundo, siguiendo la línea de la revolución y particularmente de Fidel con una visión muy amplia, a través de personas de distintas posiciones, pero que coincidían en el ideario libertador, nacional y antiimperialista de Martí. Y esa fue la razón de ser. El país tenía necesidad de contar con una fuerza movilizadora, no gubernamental, no institucionalizada, una fuerza movilizadora ajena a los esquemas tradicionales y, como te decía, sacar a Martí de esos ámbitos y colocarlo en el ámbito de la comunidad, en las comunidades, colocar a Martí en las comunidades. Tratar de que la gente se acerque a Martí, lo lea, lo conozca, que no lo vea como una especie de ídolo que hay que adorar, distante, frío, remoto, sino como alguien que nos acompaña, que nos tiene que acompañar, que la palabra de Martí esté viva en los cubanos de hoy y del futuro. Por eso en la sociedad rápidamente se unieron muchas personas. Pero pensamos también en la comunidad cubana dispersa en el mundo, en todos los cubanos de buena fe que por razones diversas, esencialmente no políticas, estaban en otras partes del mundo y que conservaban no solamente el recuerdo y las vivencias de su patria, sino también ese sentimiento martiano que deseaban cultivar y expresar. Y cómo unir en distintos lugares, a través de una sociedad civil, a esas personas en distintos ámbitos de la tierra, era el propósito, y es el propósito. Y Jar es un hombre esencialmente integrador, y esta sociedad cultural también tenía esa vocación integradora, unir fuerzas, unir voluntades, unir conciencia, saltar por encima de las barreras administrativas, de todo tipo de concepto mezquino, feudal. Jar hoy se da cuenta con toda claridad de que, por ejemplo, no podía hacerse una revolución en América coincidiendo con el pensamiento de Fidel sin la participación de los cristianos, no de la derecha cristiana, sino de los cristianos comprometidos con la transformación social. Eso lo acerca mucho al pensamiento de Fidel cuando, hablando, por ejemplo, de Camilo Torres, dice que en un mundo tan pluralista como el que vivimos, nadie puede creer que tiene el monopolio absoluto de la razón. Eso lo ha incorporado Jar a su pensamiento con una gran fortaleza. Yo creo que eso es lo que, digamos, lo motivó a él a
porque realmente fuimos convocados por él, los que tenemos el honor de haber sido fundadores de la sociedad, de haber firmado aquel acta de creación de la Sociedad Cultural José Martí. Fuimos convocados por él y convencidos por él de que realmente esto era algo que desbordaba lo gubernamental, desbordaba lo investigativo, era sacar a Martí de los ámbitos tradicionales. Otra cosa que para mí es esencial en su ideario es, además de la parte pedagógica, de la parte del pensamiento puramente martiano, de la incorporación de los valores cristianos, también él propugna en la fundación y en la praxis de su trabajo la necesidad de un desarrollo integral de los individuos, que tienen que aspirar a esa cultura general integral que Fidel habló, sin la cual no se puede cumplir el mandato del filósofo. Jara es un marxista. No se puede ir de lo general a lo particular y viceversa si no se tiene la capacidad de ver el universo de las cosas. Y tus sueños me hicieron seguir, algo parecido fui, estuviste de algún que otro modo, a la edad en que todo es de oro, a la edad en que toca crecer. Porque en un inicio esa es la intención que teníamos, darle alas con el arte, con la cerámica, con la expresión artística y raíces con el conocimiento de la cultura, de la obra de José Martí, de los valores que estamos inculcando en ellos. Él hizo un libro para todos los niños que se llama La Edad de Oro. Que a mí me gusta Cartas a Mantillas porque él sentía que era como ella, que ella era su hija. Él le enseñó a ella que fuera una buena persona, que se ganara dinero honrado, no robando, que compartiera con todos, que tuviera valores y que fuera una gran persona en el futuro. Satisfacción es la obra cuando queda, cuando surge, la alegría, el reconocimiento de la comunidad con las cosas que estamos haciendo, con el trabajo que estamos haciendo. Ellos nos enseñan y todo su esfuerzo, su trabajo, lo empeñan en nosotros y les gusta lo que ellos hacen y por eso les sale con amor y cariño. Porque aquí aprendemos a hacer cosas distintas que nos sirven para la vida y nos sirve para desarrollar nuestros conocimientos. Aquí podemos aprender a hacer cosas de barro para un futuro ser un buen ceramista. Contigo no los hablan, Julia como nene. Para mi amigo sincero, de verdad es un fan. Yo barco que me hablan de corazón tan querido, Carlos Colón, a cultivo no los hablan. ¿Sí? ¿Un besito? Y tus sueños me hicieron seguir, algo parecido fui, estuviste de algún que otro modo, a la edad en que todo es de oro, a la edad en que toca crecer, y en silencio ha tenido que ser. Ay, Julián, cómo pasan los años, siempre hubo comentarios, una carta, una estrella, otro verso escondido, una bala y tu cara hacia el sol que procura a unos 1900 de altura, por encima de lo conocido. La naturaleza profundamente popular de la creación cultural cubana y su vocación universal vienen expresadas en aquel pensamiento de José Martí cuando afirmó: injertes el mundo en nuestras repúblicas, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. La primera línea de trabajo de la sociedad cultural es divulgar el pensamiento martiano, el accionar martiano en todo el mundo. Por supuesto, se creó y caminó por el país entero, y hoy existe Sociedad Cultural José Martí en todas las provincias del país, en la mayor cantidad de municipios del país. Por Cuba y desde todos los continentes, la Sociedad Cultural José Martí tiende un lazo de amor, de esperanza y de unidad entre los cubanos que se inspiran en ese legado, y tiene la colaboración de hombres, mujeres, jóvenes
y niños de todas las nacionalidades que en distintos rincones de la tierra sienten el mensaje martiano como una necesidad para enfrentar los desafíos del siglo XXI. La segunda línea que siempre ha sido una intención dejar es trabajar con jóvenes y niños y hacer vivir de nuevo a Martí en todas estas generaciones. En términos concretos, la Sociedad Cultural José Martí multiplica las acciones que contribuyan a enriquecer el ideario de nuestra identidad nacional, auspicia proyectos artísticos y foros de reflexión y canaliza intercambios intelectuales de diverso tipo. Nosotros mismos tratamos de que el pensamiento de Martí llegue por una canción, por un videoclip, por un conversatorio, por una exposición de pintura, por una idea que defendemos, como por ejemplo la de crear bosques y jardines martianos, o defender a un Martí en una iglesia, defenderlo también en un culto de masones. Una prioridad que debemos mantener es la del apoyo al movimiento juvenil martiano y a sus seminarios como una línea estratégica con vistas a potenciar los esfuerzos para llevar el mensaje martiano a niños, adolescentes y jóvenes. Pero yo creo que si yo tuviera que mencionarle un logro y de que Hart se siente muy satisfecho, que es nuestro presidente, es por ejemplo la aceptación que ha tenido en la juventud. Como por ejemplo se ha creado un movimiento de jóvenes Plaza Martiana dentro de la propia Sociedad Cultural José Martí, de jóvenes en toda Cuba que deciden caminar Cuba con la antorcha martiana, traerla desde Santa Efigenia, con una mochila al hombro, ir a hacer un proyecto en una montaña, que sean los propios jóvenes los que sigan con nuestra bandera. El despertar que ha tenido el movimiento juvenil martiano, que en todo el país también se consolida haciendo actividades para los jóvenes, y por supuesto los diálogos de generaciones que se están desarrollando en las universidades, en los centros estudiantiles, y que fue un paso inicial que dio la Sociedad Cultural José Martí en este ámbito. Sin embargo, los retos que enfrentamos en la presente etapa son mayores y más complejos. Tenemos ante nosotros, por tanto, una creciente y enorme responsabilidad en la promoción de manera eficaz de la vida y el pensamiento del apóstol y de los valores éticos y patrióticos de la cultura cubana. Bueno, la revista Onda es la revista de la Sociedad Cultural José Martí. A ver, ¿cuánto te vas a llevar? 3. La Sociedad Cultural José Martí conoció de un proceso de extensión de su trabajo a todo el país mediante la creación de filiales en cada una de las provincias, y en un momento determinado surgió la pregunta de tener una publicación propia. Hay que decir que en este tema la iniciativa principal la tuvo el doctor Armando Hart, que siempre desde los inicios concibió tener una publicación que de alguna manera divulgara la obra de la sociedad cultural, y desde luego esa obra está basada fundamentalmente en el pensamiento, en la vida y obra de José Martí, pero no solo, sino también de la cultura cubana, de la historia de la nación cubana, del proceso de formación de la nacionalidad, etc. La revista tiene que tener como divisa fundamental el respeto al lector, y nosotros en eso nos mantenemos fiel al perfil de la revista y a temas que puedan resultar de interés para el lector, que cuando busca la revista sabe que va a encontrar esos temas, y además tratados por personas con la más alta calificación para ello. Yo puedo asegurarle que hoy por hoy los 3.000 ejemplares que edita la revista son insuficientes. Y tus sueños me hicieron seguir, algo parecido fui, estuviste de algún que otro modo
a la edad en que todo es de oro, a la edad en que toca crecer. Me motivó a acercarme a la Sociedad Cultural José Martí precisamente eso, que la Sociedad Cultural José Martí nos enseña más que el pensamiento de Martí, a divulgar las ideas de Martí, nos enseña a hacer cómo era Martí, o sea, a poner en práctica todas las ideas de Martí. Bueno, había oído hablar sobre la Sociedad Cultural José Martí a través de mi mamá, que trabajaba con la cátedra martiana que tiene en la Escuela de Diseño del Instituto Superior de Diseño, y ya por ahí conocí a Lascano. Un día me llamaron a tocar, a hicieron un concierto, cantaron unas 3 canciones, después que hicieron un concierto, después el concierto se convirtió en una amistad con la sociedad y como que me asociaron, salió esta canción a José Martí. Otro verso escondido, una bala y tu cara hacia el sol que procura a unos 1900 de altura, por encima de lo conocido. Fijándome mucho sobre todo en los versos sencillos, es que hago esta canción donde, haciendo referencia a estos versos, le incorporo textos y saco las rimas, y por eso yo firmo la canción Adrián Berazaín y José Julián Martí Pérez, porque fue con mucha de la obra de José Martí que compuse la canción. Porque realmente es así, este pueblo es martiano y cualquiera te dice, Martí dijo, y te dice de carretilla un verso de... Yo soy bueno y como bueno. Exacto, exacto, un verso sencillo de Martí. Y precisamente eso, parte de ahí, Martí es tan profundo y tan amplio y tan diverso, que en cuanto a técnicas, vivo inventando y reinventando técnicas, y en las técnicas que utilizo va desde la tela, el papel hecho a mano, el hierro, que me identifico mucho con el hierro y también con Martí, porque recordemos el anillo ese que Martí usaba de hierro, que decía, uso este anillo de hierro con el nombre de Cuba cifrado, porque tengo que hacer obras férreas por mi país. Y entonces, desde ese momento, para mí, Martí aquilató el acero más que el oro, y por eso, y lo ennobleció, y por eso yo asocio mucho el acero con Martí. Y de ahí es donde salen las esculturas, esas que voy construyendo con cosas recicladas, porque mi trabajo es muy matérico. Yo creo que lo más significativo que he tenido dentro de la Sociedad Cultural José Martí, ¿no?, ha sido este videoclip, primero la canción, cuidado aquí, no nos vamos a caer, primero la canción a José Martí, ¿no?, y después la idea, o sea, hacerle un videoclip a José Martí, ya hacer la canción está duro, ahora después, cuidado no te caigas, ahí, después de hacer la canción viene cómo tú haces un videoclip que no sea con una bailarina y un manto blanco por la Plaza de la Revolución. Que no caigas en lo mismo de siempre. Yo tengo 30 años y por lo menos yo tengo ya 30 años y por lo menos desde que tengo uso de razón, esa es la imagen de Martí, la bandera, el busto. Entonces, si seguimos haciendo eso, lo que vamos es a perderlo, porque realmente perdemos el interés con tantas imágenes repetidas. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí? Un videoclip donde saliera Martí, saliera todo el tiempo, pero que la imagen saliera solo un momentico y al final, y que la gente supiera que era Martí. Y más que pintar a Martí, yo siento a Martí. Cuando estoy trabajando a la pintura de Martí, es como si estuviera poseído. Es una fuerza, una energía tan grande que se apodera de mí que tengo que trabajar el día completo y además tengo que pintarlo todos los días. Mira, la Sociedad Cultural José Martí ha tenido un impacto importantísimo porque ha ayudado a difundir la obra de Martí. O sea, una arista diferente a la que se enseña en la escuela, se enseña en las universidades, nos ha enseñado a ver un Martí más humano, más íntimo, más personal. O sea, un poco a desacralizarle la imagen de Martí que estaba tan alta, ellos nos las han ayudado a poner a nivel del piso y nos han enseñado a ver un Martí que puede andar junto a la par de nosotros. El bisnieto del nieto tercero de aquel canario amarillo
tiene hoy el plumaje más pardo y por canto solo estribillo. Las muchachas ya no mueren de amor ni frío si van a bañarse a los ríos. ¿Usted cree que pueden contribuir la sociedad, José Martí, a la construcción del ideal de nación? Empieza tu barba. Del ideal de nación. Mira, principalmente, la Sociedad Cultural José Martí es una vía, como decía ahorita el compañero plástico, Camil, el compañero Camil, como decía ahorita el compañero Camil, es una vía para encauzar la idea de Martí a la sociedad, a Cuba, a los cubanos, de un poquitico más potable, ¿no? Y menos rimbombante, o sea, un poquitico más humano, más popular. Y si a través de ahí tenemos mejores resultados para mejorar nuestra nación, nuestro país, nuestra cultura, ya que Martí tiene mucho que ofrecer en cuanto a, sobre todo, los valores, bienvenido sea. Todo tiene que ser renovado. No es una sociedad recreativa, ni es una sociedad para la distracción, ni es tampoco un círculo que tenga que circunscribirse solamente a un esquema preconcebido. Yo pienso que lo primero es estudiar y proyectar la obra diversa de José Martí a partir de su planteamiento esencialmente culto con relación a la revolución. A mí me parece que es muy importante que ese sentimiento, yo creo que en eso Martí dejó lecciones impresionantes, en ese sentimiento de ser muy patriota y al mismo tiempo no ser jamás chauvinista, de ser muy patriota y al mismo tiempo no ser, como dice él en Nuestra América, en aquel texto extraordinario, como dice él, como el aldeano vanidoso que cree que el mundo termina en su aldea. Yo creo que eso podría ser grandes contribuciones la Sociedad Cultural José Martí, si esas ideas, digamos, se convirtieran en algo familiar para la mayoría de los cubanos, que se convierten en algo familiar, en algo con lo que convivan, en algo con lo que convivan nuestros maestros, los estudiantes, los niños, la gente en las comunidades. Yo creo que en momentos duros, Martí es un asidero extraordinario. Martí es un asidero excepcional. No solo en términos de idea, sino también emotivo, sino también afectivo. Mira, te lo puedo resumir con una frase de Martí. La sociedad cultural es con todos y para el bien de todos. Martí es un asidero espiritual y como tal debemos sentirlo. Y benditos sean los pueblos que tengan un asidero espiritual como Martí. Y por eso nosotros podemos vivir y dormir tranquilos, porque tenemos a nuestro guía ahí, que es José Martí. Y unos cuantos se marchan y dejan su alma, y en lugar de nostalgia les crece una palma, y tu sueño me hicieron seguir, algo parecido fui, estuviste de algún que otro modo, a la edad en que todo es de oro, a la edad en que toca crecer, y en silencio ha tenido que ser. Ay, Julián, cómo pasan los años, siempre hubo comentarios, una carta, una estrella, otro verso escondido, una bala y tu cara hacia el sol que procura a unos 1900 de altura, por encima de lo conocido, a unos 1900 de altura, por encima de lo conocido. Y el mercado
mercado vende caro el color rosa en los pies de modelos hermosas. Y las mentes se quedan tal cual como están, atrapadas detrás de un cristal. Y la historia siguió con su diario, con sus críticos y panfletarios. Hay quien hizo de ti su escenario, a otros con tus poemas les fue necesario. Y tus sueños me hicieron seguir, algo parecido fui, estuviste de algún que otro modo. A la edad en que todo es de oro, a la edad en que toca crecer, y en silencio ha tenido que ser. Ay, Julián, cómo pasan los años, siempre hubo comentarios, una carta, una estrella, otro verso escondido, una bala y tu cara hacia el sol que procura a unos 1900 de altura, por encima de lo conocido, a unos 1900 de altura, por encima de lo conocido. He sido admiradora del pensamiento martiano, libertad y justicia. Martí tuvo un gran influjo en Guatemala, como Guatemala lo tuvo en él. Guatemala está imbuida de todo de José Martí. Hasta nuestro himno nacional, cuando lo cantamos, está presente. José Martí viene a Guatemala, pero no es un hecho aislado. Básicamente todo arranca del 8 de abril de 1875, cuando el gobierno de Justo Rufino Barrios reconoció a la República de Cuba en armas. Básicamente no se puede entender su llegada sin ver que fue en realidad una generación luminosa la que vino y dejó una huella muy profunda en nuestro país. Vino como un extranjero, pero muy pronto era tan guatemalteco como todos, guatemalteco de corazón, y nos describe que era un hombre derroche de virtudes. Y es así como la pluma de Estrada nos habla de ese José Martí que viene a involucrarse a la sociedad guatemalteca y que en muy poco tiempo ya era parte de la misma. La breve estancia de Martí en nuestro país se remonta a 1877 y se acabó en 1878. Un marzo del 77 a un julio del 78. Ojalá esa semilla hubiera permanecido en nuestro país y que con las mieses del maíz que come todo mi pueblo se mantuviera vigente la figura de José Martí. José Martí llega aquí en lo que estamos iniciando, la llamada Revolución de 1871, y él ingresa por el Atlántico y viene recorriendo los diferentes pueblecitos que nosotros le ponemos el apellido Acazahuastlán. Viene José Martí siguiendo
todos estos pueblos. Hemos colocado bustos de nuestro apóstol José Martí en cada uno de ellos, pero viene a trabajar aquí como maestro de educación secundaria. Realmente el apóstol siente una gran afección y afición también por el pueblo guatemalteco. En aquellos momentos, bueno, todos conocen que conoció a los García Granado, conoció a José Joaquín Palma. Sería una injusticia por ser tan grande la figura de Martí sin tomar en cuenta que el primero que abre la brecha es José María Izaguirre. Él fundó la Escuela Normal y después también viene otro educador, Hildebrando Martí, que es el fundador del Instituto Nacional Central para Varones. También dentro de ellos viene de esa generación luminosa José Joaquín Palma. Estos tres cotidianamente están presentes en la educación y en la cultura guatemalteca, en la formación de la juventud, y el poema del himno nacional es algo cotidiano para nosotros. Y esto es producto de esa generación cuyo culmen es José Martí. Él se siente atraído por la reforma liberal, el hecho de que especialmente la educación ya no va a estar en manos eclesiásticas, sino que adquiere un cariz diferente. Y es muy conocido que Martí empieza por reconocerse que en Guatemala se hace maestro, que lo hace creador a él. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque la experiencia que él asume como formador dentro de este grupo de cubanos hace de que en un momento dado sistematice sus ideas. De esta manera, Martí va a vincularse con la docencia, historia de la filosofía, la literatura, cátedras brindadas en la escuela normal, también sus cursos de historia de la literatura en la Universidad de San Carlos. Todo esto hay que sumarle cómo la intelectualidad guatemalteca le va a reconocer los méritos. Vicepresidente de la Sociedad El Porvenir, una de las más importantes asociaciones de los intelectuales de vanguardia en Guatemala. Martín, vicepresidente. Y no vamos a olvidar también aquella noche en la escuela normal, donde se encontraba Martín Barrundia, el doctor Lorenzo Montúfar, bastiones de la Revolución del 71, quienes hablaban de estos proyectos revolucionarios. Y Martí pide la palabra y habla de la literatura y de la revolución. Al terminar, no acababan los aplausos. Inmediatamente, los concurrentes le llaman el doctor Torrente. Será el apodo, el mote que le dará Guatemala, reconociendo precisamente ese don de la palabra en esta ocasión tan particular. José Martí llega a dar clases al Instituto Central para Varones, que viene a ser también uno de los que toman todo el proyecto político educativo que se dio en la Revolución de 1871 de Justo Rufino Barrios. Este es el escenario donde viene José Martí. Luego después pasa a la Central de Normal para Varones, al Magisterio Nacional. Y ahí empiezan a tomar un lema de él, donde decía: la patria es ara, no pedestal. Y ahí José Martí empieza lo que vamos a denominar el aula abierta. Para la revolución del 20 de octubre de 1944, el primer decreto de autonomía se da el 1 de diciembre de 1944.
Y ahí ya se empieza a plantear los lemas de José Martí en la autonomía, indicándonos que la única forma de no ser esclavos es a través de la educación. La libertad, pero la libertad en la cátedra misma. Y es así como actualmente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, uno de los apóstoles principales e ideólogos de nuestro pensamiento es José Martí. A José Martí se le recuerda por la niña de Guatemala, una leyenda que se creó alrededor de su inmensa figura, pero quisiéramos recordarlo más por esa idea que él tenía, que la libertad en todo sentido era lo que debería prevalecer en el mundo de entonces, en el mundo después, en el mundo de ahora y en el mundo futuro. De su recorrido por esta nueva Guatemala de la Asunción, Martí visitará a través de la presentación que le hacen los amigos del expresidente de la República y caudillo de la gesta de 1871, el general Miguel García Granados. Se le abre la casa de una de las familias entonces más señoriales de Guatemala. Y va también en una ocasión que se celebraba un carnaval, una fiesta de disfraces, donde la hija menor de don Miguel García Granados, María, estaba vestida de Cleopatra. Conoce a Martí y desde ese momento va a enamorarse de él, porque a partir de entonces, cuando está lejos de Martí, estará en depresión. Cuando tiene noticias de él o que él llegará, ella entra en alegría. Nunca se había conocido a ella un novio o un pretendiente. Entonces ella siente algo muy especial por Martí. Por eso el propio Martí decide no visitar o frecuentar más la casa de García Granados, sabiendo que la niña entraba en depresión o que se estaba enamorando mucho de él. Ella será después de muerta la niña de Guatemala. Cuando Martí incluso afirma que todos dicen que murió de frío, pero yo sé que murió de amor. Entonces aquí es muy importante este episodio en la vida martiana, porque vamos a encontrar también un gesto de caballerosidad y amistad. Fue formado en la España del tiempo de Emilio Castelar, entonces florecen en él las ideas muy especiales y le llegan a través de Félix Varela, que enseñó a pensar a los cubanos. Entonces la posición de Martí como dirigente político y como ideólogo revolucionario es característico de la formación masónica que él tuvo. Fue iniciado en España a partir de 1870 y tanto y llegó hasta el grado 18. Mientras él estuvo en nuestro país no existían las logias masónicas. Él fue un paladín de la libertad y además de eso era fraternalmente humano y sencillamente mantenía una serie de principios. Las ideas libertarias de Martí nacieron con él y lo tuvimos en Guatemala cuando el gobierno portillista de México ya no estuvo él de acuerdo con esas ideas porque estaba viviendo en México, alejado de su Cuba, y de México vino a Guatemala. Y miren pues lo que es la historia. Vino recomendado a uno de los presidentes considerado uno de los tiranos del país, pero que en realidad también tenía ideas modernistas para nuestra patria, pero absolutistas, como muchos de los que tratan de mejorar el destino de los pueblos con la modernidad a su nivel, porque era el siglo de 1877 cuando él llegó, y vino con una recomendación de Justo Rufino Barrios. Y puedo citarle muchas de sus frases, porque él dijo, la patria es ara y no pedestal. Y también dijo, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar.
y el ideario político es inmenso. Empieza a crear en él ya un malestar que ya no era lo mismo con la ideología que le había entrado a nuestro país, al que él encontró como que si fuera un campo fértil para dejar su semilla. Y así vino la idea de dejarnos de nuevo. Guatemala es un país sin héroes y sin heroínas. Estamos urgidos de héroes. Cuba tiene esa ventaja, que tiene un héroe a quien seguir, que les da con su propia vida en el campo de batalla, en Entre Ríos, con su ejemplo, dice, él no era un militar, pero se pone en primera línea y es el primero en caer. Entonces es la coherencia, son los héroes los que nos guían, nos inspiran. Nosotros no tenemos eso. Y si ya en México el maestro se había hecho a la idea del perfil del indio latinoamericano, indiscutiblemente Guatemala le perfeccionó ese perfil. México, con su inmensa población, no le hubiera permitido al maestro, al gran apóstol de la libertad, abarcar ese perfil como lo logró en Guatemala. Guatemala, con su pequeña población de entonces, le permitió a él estar en la verdadera masa indígena latinoamericana. En la Universidad de San Carlos tenemos un aula abierta, similar a como se hace en la Universidad Nacional de Costa Rica, que es el aula abierta de la obra de José Martí. Ahí se lee cada año la obra de nuestro prócer, la obra de la persona que nos enseñó que debemos de ser independientes y ser libres para poder ser creadores. Actualmente, la Universidad de San Carlos, juntamente con la Embajada del Pueblo y el gobierno cubano, hemos estado colaborando y desarrollando en todo lo que llamamos las jornadas de José Martí. En estos momentos estamos también ahorita en la editorial universitaria de la San Carlos, en la programación de un libro sobre la vida y la obra del gran apóstol y creador de tantas partes de Guatemala, el maestro José Martí. El pensamiento que él tenía de libertad y justicia, que es lo que a mí más me entusiasma, que es lo que a mí más me enamora de él. Yo me enamoro de él porque él también era periodista y como periodista yo lo admiro. Entonces, con el entusiasmo de muchos, hacemos una convocatoria para que se forme la Asociación Cultural José Martí. Todos los que estamos en esta asociación somos grandes admiradores de José Martí, maestro, periodista. Y por lo tanto, entonces, hacemos una asamblea, se organiza la Asociación Cultural José Martí, y ya todo esto empieza a caminar con el trabajo en la Avenida de las Américas, donde se construye el Jardín José Martí. Queremos que el pensamiento martiano no muera y queremos seguir haciendo cosas más importantes, más interesantes, a efecto de que el pensamiento martiano no se quede solo aquí, se vaya a todo el mundo. Nos unen muchos lazos a Cuba y a Guatemala. Si nosotros vemos las obras completas del apóstol, vemos que él prácticamente en tan pocos años, en 42 años, abarcó casi todo. Es difícil no encontrar una referencia a un tema político, a un tema económico, a un tema social, a un tema cultural, a un tema poético, a un tema periodístico, a un tema diplomático que el apóstol no hubiese tocado, y sobre todo un tema revolucionario y social que era la esencia de su pensamiento político. Entonces creo que realmente la proyección de hoy día, yo recuerdo que Martí, cuando se marchaba de Guatemala hacia Cuba de nuevo, le recordaba con mucho cariño a Guatemala, y él, con otras palabras, pero en la esencia de que hubiera querido que en el futuro estas posibilidades que él había tenido de haber sido tan bien acogido y apreciado en Guatemala, que se revirtiera
en esa solidaridad y ese sentimiento y esa hermandad entre Cuba y Guatemala en el futuro, que es lo que realmente sucede hoy día. Es decir, ya a partir del año 98, todos ustedes conocen que se produjo el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Guatemala. Las brigadas médicas cubanas vinieron cuando los acontecimientos del MISH, estuvieron acá también cuando el Pacaya, cuando el STAN. Por aquí han pasado más de 4.000 médicos aéreos cubanos, millones de consultas, miles de operaciones, y creo que este es parte de ese reflejo de tanto sentimiento que tenía Martí hacia el pueblo guatemalteco, que se da a través de esta forma, de esta cooperación desinteresada médica, esta cooperación humana. Que ahí, en donde él llegue, todos lo imitemos, todos tengamos siempre como estandarte a José Martí.